Lolo.
Hola muchachos, ¿me escuchan o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Chuta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Cote, ven un poquito. Quiero saber si si me están bien, estoy en la clase, ¿no? ¿No te puedes Sí. Voy a... Sí, ya mandaste el código. Sí, sí. No, pero si están ahí en la sala de espera, pero ¿qué pasa ahora? No, espérate. Ay, sácate un... Entrar con audio. No. Todos están por... ¿Están ahí? Sí. ¿Y cómo no los veo ninguno? Ay, papá. Y no, pero yo les pregunto si si me escuchan o no. Quiero saber. Pero ahí está. ¿Sí? ¿Y dónde está el chat? Sí. ¿Me escuchan? Pregunto. ¿Ah? No sé. De mí para todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Están en sala de espera. Silenciar a todos. No, admitir, pues papá. ¿Ah? Admitir todos. Admitir todos. Ya lo apreté ya. Hola muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, profe. Ah, bueno. Si está muy fuerte el volumen, dígame porque esta es mi primera clase online, así que estoy más perdido que Miguel Estuvo. Espero que estén bien, como dice mi frase típica. Vamos a comenzar esta clase que tiene que ver con la ley de Ohm y de conexiones de resistencia en serie y en paralelo y mixto. De eso se trata la clase de hoy día. ¿Ya?
Cuando quieran hacer alguna consulta, por favor levanten la mano para poder explicar o responder cada una de sus consultas, ¿ya? Y paciencia porque esta es la primera clase online que estoy haciendo, así que ando más perdido que Miguel Estrogoff. El profe. ¿Ah? Ya. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es un video introductorio del tema de la ley de Ohm, que espero les quede un poquito claro de qué se trata toda esta historia que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos con el video primero. Si es que se puede mover. En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente, es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resolución será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si no, no olvides molestarme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chau! Bueno, esa fue una pequeña introducción sobre la ley de Ohm, ¿ya? Ahora voy a explicar en detalle un poco la guía que ustedes van a tener. Si es que no la tienen, tienen que bajarla de ustedes donde saben del Drive, ¿ya? Así que vamos a ir revisando la guía y cualquier duda que tengan, por favor, consulta, ¿vale? Esta es la guía que ustedes tienen en sus manos y lo que acabamos de ver, una introducción a esto de la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona matemáticamente la diferencia de voltaje y la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica, ¿ya?
Y de este triangulito que aparece acá en la figura, si ustedes lo ven, aparecen tres formulitas, ¿ya? Que sirven para calcular cada una de las cosas que aparecen ahí. Por ejemplo, si yo quiero calcular la resistencia eléctrica de un material, ¿cierto? Tapo la R que está acá y me va a quedar voltaje dividido corriente, que es la primera relación que aparece acá. La segunda, la misma historia, tapo la B en el triángulo y me queda intensidad por corriente, o resistencia por corriente, ¿eh? También es lo mismo, por si acaso. Y si me piden la intensidad de corriente, tapo la I y me queda voltaje partido por resistencia, que es la tercera relación que aparece acá. Ahora, la resistencia eléctrica, si ustedes recuerdan, puede ser cualquier artefacto eléctrico, ¿ya? Y se pueden conectar de varias formas. Una es la resistencia en serie. En la resistencia en serie, la conexión se hace uniendo cada una de ellas, seguida a continuación una de otra, como aparece en este ejemplo donde aparecen unas ampolletitas, ¿cierto? Y están conectadas una con otra, ¿ya? Y simbólicamente eso se dibuja así, ¿ya? Un pequeño rectángulo que representa una resistencia. A veces también aparece unas líneas zigzagueantes, ¿ya? Eso también equivale a resistencias, ¿ya? Aquí hay tres resistencias, por ejemplo, están conectadas en serie. ¿Qué tiene de particular este tipo de conexión? Es que la corriente eléctrica que pasa por este punto pasa por las tres resistencias, ¿ya? Y es la misma para todo el circuito, o sea, cuando están conectadas en serie, la corriente se mantiene igual en todas las resistencias, ¿ya? La desventaja de este tipo de circuito es que, por ejemplo, si se quema esta resistencia, no va a pasar corriente por el circuito, por lo tanto no se va a encender ninguna de las ampolletitas que aparecen acá, ¿ya? Esa es la desventaja. Este sistema se utilizaba, por ejemplo, en las luces de Pascua, ¿ya? La ampolletita, se quemaba una ampolletita de las luces de Pascua y dejaban de funcionar todas las que venían a continuación. Después, en la guía aparece también las resistencias en paralelo, ¿ya? Este tipo de resistencia en paralelo se reconoce básicamente porque cuando uno mira el circuito aquí, hay un punto, aquí, donde llegan más de dos cables. Si ustedes se fijan en este punto, llegan más de dos cables. Por lo tanto, están conectadas en paralelo. En paralelo, el voltaje se mantiene constante. O sea, por ejemplo, si esto está conectado a 3 volts, esos 3 volts están en esta resistencia, en la del medio y en esta que está acá al final, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de circuitos? Es que si se quema una ampolletita, por ejemplo, esta ampolleta al medio, las otras dos van a seguir funcionando exactamente igual, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen en sus casas, por ejemplo, es conexión en paralelo, ¿ya? Porque si se quema la ampolleta de la cocina, por ejemplo, las demás, todo lo demás sigue funcionando normalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? En el caso de conexión en serie, la resistencia equivalente o resistencia total, también se le llama así por si acaso, es la suma de las resistencias, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, aquí arriba habían tres resistencias en serie, si yo quiero calcular la resistencia total o equivalente, sumo estas tres, ¿ya? Para sacar la resistencia total. En cambio, en paralelo, ¿ya? La resistencia total o equivalente se calcula con esta formulita donde dice 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R1 hasta la cantidad de resistencia que estén conectadas en paralelo. Ahora, normalmente en los circuitos ustedes van a encontrar por lo menos algunos de estos símbolos. Es importante que lo conozcan porque se pueden confundir con alguno de ellos.
Bueno, el interruptor se dibuja de esta forma, la resistencia se dibuja de cualquiera de estas dos formas, ¿eh? Es con esta línea zigzagueante o con este rectángulo pequeño que está acá. Los generadores de corriente continua, llámense pilas, baterías, etc., se dibujan de esta forma. Seguramente en química ustedes vieron esto también, ¿ya? En algún momento pasaron algo de electroquímica y vieron este símbolo para las baterías y las pilas. Los cables ya sabemos, una línea continua, y los generadores de corriente alterna, acuérdense que esto es corriente continua, se dibujan con este símbolo, que es esta onda sinusoidal, que indica que es corriente alterna, ¿ya? Vamos a analizar algunos circuitos para que quede claro. Esto está en la guía del papel, digamos, ¿eh? Así que después le pueden echar una miradita si tuvieran alguna duda, para después pasar a la parte numérica de este asunto. Dice, los circuitos en serie, si tomamos como ejemplo el circuito de luces de un árbol de Navidad, cada ampolleta sería una resistencia, y el enchufe de la red domiciliaria es la fuente de voltaje. Podemos representar el circuito de esta forma. Aquí están cada una de estas R1, R2, R3, 4 y 5, son las ampolletitas de, por ejemplo, un juego de luces, ¿ya? El problema es, como decía yo en delante, es que si se quema una de las ampolletitas, deja de funcionar todo el resto del circuito, ¿ya? No es muy útil este tipo de uniones, digamos. Ahora, lo importante, como decía yo antes, y por eso está subrayado acá, es que la corriente eléctrica que circula por cada una de las resistencias o aparatos conectados en serie es la misma. Me explico. Si aquí entran 10 amperes de corriente, van a pasar los 10 amperes por cada resistencia. Por lo tanto, aquí hay una corriente de 10, de 10, de 10, de 10 y de 10 amperes, ¿ya? Se mantiene constante la corriente. Ahora dice, para determinar cuál es la corriente eléctrica que circula por el circuito en serie, hay que recordar que las resistencias en serie se pueden reemplazar por otra equivalente, cuyo valor es la suma de todas las resistencias conectadas. Lo que traducido al castellano significa que si yo tengo este circuito, primero tengo que calcular la resistencia total o equivalente. ¿Cómo? Sumando cada una de las resistencias, ¿ya? Y después la divido por el voltaje al cual está conectado. Por ejemplo, está conectado a la red, eso significa los enchufes de su casa, 220. Y la divido por la resistencia total. Y eso me va a dar la corriente que pasa por el circuito y que es la que pasa por cada una de las resistencias que aparecen ahí. Bueno, aquí está como nota lo que yo acabo de decir. Cuando se desconecta uno de los artefactos o resistencia de un circuito en serie, se apagan todos los demás artefactos, ¿ya? Esto se ocurre porque se interrumpe el circuito, lo que imposibilita la circulación de corriente. Ahora, en paralelo, ¿qué sucede? En paralelo lo que va a suceder es lo siguiente. Ya la corriente es distinta en cada resistencia. Aquí fíjense que en este circuito aparece una ampolleta, un televisor, un refrigerador, un equipo de música. Cada uno de esos representa una resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se apagó el refrigerador, los demás van a seguir funcionando exactamente igual, que es lo que sucede en la casa de cada uno de ustedes. Lo que se mantiene constante entre estos dos puntos de acá también, es el voltaje. Entonces, en el circuito en paralelo lo que se mantiene constante es el voltaje, ¿ya? Por ejemplo, si aquí está conectado a 220 volts, significa que entre estos dos puntos hay 220, y en esta parte donde está el televisor, 220, y el resto de los elementos que aparecen ahí, ¿ya? En el circuito en serie, lo que se mantiene constante es la corriente, ¿vale? Ahora, no, perdón, se devuelve. No siempre la vida es tan sencilla, así que lo que generalmente se ocupa son circuitos mixtos, ¿ya? Aquí hay un circuito mixto.
Eso significa que tiene resistencias conectadas en serie y en paralelo. ¿Ya? Lo voy a explicar después con un ejercicio para que tengan más claro el asunto, pero no se asusten con el dibujito. Acá, por ejemplo, dice que hay una corriente de 10 amperes. Significa que parte de aquí, esto es una batería por si acaso, parten los 10 amperes aquí. Dice que por aquí abajo, por esta parte, pasan 6 amperes. ¿Ya? Eso significa que si tenía 10, y tengo aquí 6, me faltan 4 amperes. Esos 4 amperes pasan por acá. ¿Ya? Por la resistencia 6. Y al llegar a este punto, la corriente de nuevo se divide en dos. Una corriente que pasa por este lado y una corriente que pasa por la resistencia 2. Si ustedes se fijan acá en el dibujo, dice que por aquí pasa 1 amper. Por lo tanto, si aquí venían 4 y aquí pasa 1, por este lado pasan 3 amperes. Y después vuelven a unirse esa corriente y vuelven a pasar los 6 amperes, perdón, los 4 amperes, y aquí se vuelven a unir y pasan de nuevo los 10 amperes y circula por todo el circuito como aparece acá. Esto es la información que está indicando el ejemplo. Después, después de esto, aparecen las preguntas de la guía. ¿Ya? Y para explicar eso en detalle, vamos a ver ahora cómo se resuelven los ejercicios matemáticos de este asunto. ¿Ya? Porque ahí es donde están los dramas de algunos de las conexiones en serie, paralelo y mixtos. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Parece que estuviera hablando solo, porque veo puras imágenes, no veo ninguna cara. ¿Tienen No, pánico profe. escénico? No, profe, sí está. Ya ustedes están expertos, ya como ¿cuántas clases por Zoom ya? Me imagino que varias. Sí, demasiadas. Yo ni me maquillé para esta clase, así que me imagino que ustedes tampoco. No. Están con pijama algunas Están todavía. con pijama. Ah, ya. Lo único que espero es que no estén grabando la clase para después verla en la tarde. Bueno, para los que no están o los que... recuérdenle que después de esta clase voy a tratar de subirla al YouTube del liceo para que la puedan ver con calma. ¿Ya? Ok, profe. Así que cualquier duda, por favor, levanten su manito y yo les puedo aclarar cualquier duda. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el asunto de las conexiones de la resistencia, cómo se conectan las resistencias. Para eso vamos a utilizar el viejo y conocido Pine. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve el Pine? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Aquí hay, en este circuito, estas dos resistencias están conectadas en serie. ¿Ya? ¿Cómo sé que están conectadas en serie? Porque si de aquí sale la corriente por esta resistencia, pasa la corriente por aquí, no hay ningún lugar donde lleguen más de dos cables. Si ustedes se fijan, no llegan más de dos cables. ¿Ya? Entonces significa que están conectadas en serie. ¿Cómo se calcula la resistencia total o equivalente de este circuito? Para eso hay que ocupar esta relación o esta formulita. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular primero la resistencia total de este circuito. Entonces voy a utilizar ahí sí. Entonces aquí coloco resistencia total. Oh, estoy con la letra griega, perdón. Tengan paciencia porque mi dominio ahí no va, ¿eh? Ninguna maravilla. Ahí sí. Resistencia total va a ser igual. Aquí dice R1 más R2 hasta todas las que estén conectadas en serie. En este caso hay dos. Una de ellas, no importa cualquiera, no importa el orden, lo voy a llamar a este R1, ¿ya? Vale 200 ohms.
Por lo tanto, aquí vendrían 200 más la resistencia que viene a continuación, que son 50. Al sumar esto, obviamente me da 250 ohm. ¿Ya? El símbolo del ohm es esta letra omega, por si acaso. ¿Ya? Yo lo voy a escribir porque si no me voy a demorar demasiado. Ahí tenemos la resistencia total. Después que tengo la resistencia total, yo voy a calcular ahora la corriente total o la intensidad de corriente total. Entonces, si ustedes se van al triangulito que está aquí y tapan la I, ¿sí? Me queda voltaje partido por resistencia. Y esa es la fórmula que tengo que usar. Entonces, corriente total es igual a voltaje total dividido por la resistencia total. Y eso va a ser igual a, y aquí voy a reemplazar los numerillos que aparecen ahí. El voltaje total es a lo que está conectado el circuito. El voltaje total, entre paréntesis, a veces lo llaman por ahí tensión. En vez de decir voltaje, dicen tensión, es lo mismo. Diferencia potencial también le llaman. Caída de tensión también le llaman. Así que, ojo con ese detalle. No siempre le dicen voltaje. En este caso, el voltaje de aquí es de 100 volts. Entonces, 100 volts dividido por la resistencia total, que en este caso la sacamos aquí arriba, es 250 ohms. Y ahí ustedes pescan la calculadora, ¿cierto? Yo tengo esta calculadora, no sé si se alcanzará a ver. ¿Se ve o no? No, ¿No se ve? Díganme si se ve la calculadora. No, no se ve, no profe. se ve, No profe. se ve. Ya, voy a compartir la pantalla. Voy a dejar paciencia. ¿Ahora se ve? Sí. ¿El circuito también se ve? ¿Se ve el circuito? No, ahora se ve la No, pura calculadora, profesor, profe. solo la calculadora. Ah, perdón. La tecnología, pues sí, se me fue en collera, ¿eh? ¿Ahora? ¿Se ven las dos cosas? Gracias. Chiquillos. ¿Aló? ¿Están vivos o no? ¿Se escuchan? ¿Se ven las dos cosas? Perdón, parece que no habíamos oído, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. ¿Me dicen que no se ve la calculadora? No, ¿No? Chuta. Tiene que apretar compartir la pantalla de la calculadora o si no, no va a poder. Ya, paciencia. ¿Ahora?
¿Te ves la calculadora? Sí, solo la calculadora, no, pero El circuito sí. no, no se ve la calculadora, no. Plop. Es que en el Zoom, profe, se puede solamente compartir solamente una pantalla. Si va a compartir la calculadora, se va a ver solamente la calculadora. Si va a compartir el Paint, va a verse solo el Paint. Parece que lo había hecho esta cuestión y me había resultado las dos cosas. Vamos a ver de nuevo. Ya, no voy a demorar mucho porque si no me va a pillar el tiempo. Aquí van a tener que tener un poco de imaginación. Yo voy a tener la calculadora a mano para que veamos. Entonces estábamos con que la resistencia total es la suma de estas dos, ¿cierto? Vamos a calcular la corriente total. Es igual al voltaje total, dijimos, dividido resistencia total. Reemplazo los valores, en este caso el voltaje total son estos 100 volts dividido por la resistencia total que son 250 ohms. ¿Ya? Y al dividir estos dos, ¿cierto? 100 dividido 250 me va a dar un valor de 0,4 amperes. ¿Ya? La corriente se mide en amperes. ¿Ya? Y ahí tendríamos calculada la corriente total. Y aquí viene la parte importante. Cuando están en serie, ¿qué se mantiene constante? ¿El voltaje o la corriente? La corriente. La corriente, correcto. Entonces, aquí hay que acordarse que como están en serie, la corriente total se mantiene constante. Por lo tanto, la I total va a ser igual a la corriente 1 igual a la corriente 2. O sea, la corriente que pasa por aquí, la corriente por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Y va a valer exactamente el mismo numerito que está acá. Es decir, 0,4 amperes. ¿Ya? Eso es importante. Cuando están en serie, la corriente se mantiene igual. Después que tengo la corriente, por ejemplo, aquí yo podría calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, me voy al triangulito aquí y tapo la B. ¿Qué me queda? I por R. I por R. O R por I, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, la corriente 1 va a ser igual a la I1 por la R1. Y ahora reemplazo los valores. ¿Cuánto vale la corriente 1? Gracias. 0,4. 0,4, correcto. 0,4. Y eso tengo que multiplicarlo entonces por la resistencia 1, que en este caso vale 200. 200. Hacemos la multiplicación de estos dos numerillos con la calculadora y me va a dar, según mis cálculos, 80. 80 aquí, como, perdón, aquí yo me equivoqué, este es voltaje 1. Es igual 80 volts. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con el voltaje 2. Voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 y 2 por R2. Entonces, sustituyo los valores. La corriente 2 es la misma que la corriente 1 porque están en serie. Por lo tanto, 0,4 por, perdón, aquí le puse 200, es 100. Y acá, entonces aquí, no, está bien. Estaban volando. 0,4 por la resistencia 2. Y la resistencia 2 es esta. 50. Correcto. Y ahora multiplico esos dos y me va a dar exactamente 20 volts. ¿Ya?
Si ustedes suman estos dos voltajes, 80 más 20, tiene que dar el voltaje total, que son 100 volts. Esa es una forma de comprobar. Eso es todo lo que se hace para las conexiones en serie. Consulta, ¿alguien se perdió por ahí, en alguna parte? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, Sí, profe, está claro. profe, está claro. Ya, vale. Cualquier duda, recuerden levantar la manito. Ya, entonces ahora vamos a ver las conexiones. Vamos a ver las conexiones en paralelo. Para la conexión en paralelo, vamos a ver un ejemplo. Conexión en paralelo. Ya, ahí está. ¿Se ve? Está muy pequeño el dibujo, dígame. ¿Está bien o no? ¿Se nota? Sí. Ya. Aquí las resistencias, una tiene un valor de 1 ohm, otra de 2, esta de 4 y esta de 8. Y estas 4 resistencias están conectadas en paralelo, ¿ya? Y están conectadas a un voltaje de 30 volts, ¿ya? Acá, lo que se mantiene constante, recuerden, cuando están en paralelo, es el voltaje, ¿ya? Lo que va a cambiar aquí son las corrientes respectivas. Y en esta fórmula, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se calcula la resistencia total o equivalente del circuito cuando están conectadas en paralelo? Con esta formulita que aparece acá, ¿ya? Entonces yo voy reemplazando los valores para que ustedes vayan viendo. Vamos a agrandar un poquito esto. Perdón. Dedos de mantequilla. Ya. Entonces aquí dice 1 partido por R total. Entonces 1 partido R total o equivalente es igual. Acá dice 1 partido por R1. 1 partido R1. La resistencia 1 va a ser esta que aparece acá. En este caso vale 1. ¿Ok? Más después. Más 1 partido, de nuevo, por la resistencia 2. La resistencia 2 tiene un valor de 2. Coincide. Más 1 partido por R3. Entonces, 1 partido R3. R3, en este caso sería esta de acá, vale 4. Más, de nuevo, porque hay una resistencia más, 1 partido por R4, que en este caso vale 8. ¿Ya? Esto se puede hacer de dos formas. Voy a explicar las dos formas. Después ustedes lo hacen como estimen más fácil y conveniente para cada uno de ustedes. La forma más lenteja de hacer esto es la siguiente. Como aquí abajo tengo un 1, un 2, un 4 y un 8, yo puedo sacar el mínimo como un múltiplo entre 1, 2, 4 y 8, que sería 8. 8. Exacto. Entonces, aquí voy a bajar aquí abajo y vamos a poner el 8 por aquí abajo. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces ahora voy diciendo así. El 1 en el 8, ¿cuántas veces cabe? 8 veces. Y 8 por 1, por el de arriba, me da 8. Después viene un signo más. Después digo, el 2 en el 8, ¿cuántas veces cabe? 4. 4. 4 por 1, 4. Después viene un signo más de nuevo. Más. Digo ahora,
el 4 en el 8. El 4 en el 8, ¿cuántas veces cabe? 2. 2. Y 2 por 1, 2. 2. Después viene un signo más. El 8 en el 8, ¿cuántas veces cabe? Una vez. 1 por 1, 1. 1. Ya. Sumo aquí. Sumo la parte de arriba. Tenemos 8 más 4 son 12. 12 más 2 son 14. Más 1, 15. Entonces aquí me va a quedar 15 Partido en 8. partido por 8. Acuérdense que todo esto está partido por 8. Por lo tanto, me va a quedar la cosa así. Tengo 1 partido resistencia total es igual a 15 partido 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Como la resistencia total está debajo, ¿cierto? Se invierte. No se invierte la imagen, se invierte la fracción. Y me da entonces resistencia total partido por 1. Pero el partido por 1 no es necesario colocarlo, así que lo omito. Es igual. Y acá invierto la fracción. Invierto la fracción. Me queda 8 partido 15. Y hago entonces la división de 8 dividido 15. Entonces, con el calculador hago 8 dividido 15, me va a dar 0,53333. Lo voy a dejar con 2 decimales, ¿o no? ¿Ya? Y esa es la resistencia total en ohm. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. La más fácil es hacer algo parecido, pero un poquito más corto, que es lo siguiente. Aquí hago las divisiones al tiro, por ejemplo, 1 partido por 1, o 1 dividido por 1. ¿Cuánto me da? 1. 1. Más 1 dividido por 2. ¿Cuánto me da? 0,5. Correcto. Después más 1 dividido por 4. ¿Me da? 0,75. 0,25. 0,25. 0,25, ¿sí? 0,25. Más 1 dividido por 8. 0.125. Exacto. 0,125. Entonces aquí sumo estos 4 numeritos. Esto con la calculadora científica lo pueden hacer de una sola vez, los 4. ¿Ah? Sumo esos 4 números y me va a dar 1,875. exacto, va a dar 1,875. ¿Ya? Pero en esta parte que hay que acordarse que ahora tengo que invertir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se invierte? Aquí coloco R total solamente es igual. Y tomo este numerito y lo invierto. Lo elevo con la calculadora científica. ¿Ya? Se supone que esto aquí es 1,875 elevado a menos 1. ¿Ya? Hago con la calculadora científica, usted aprieta una tecla que dice x a la menos 1. ¿Ya? Y le va a dar 0,53. Con todos los números que vienen, decimales que vienen para el lado. ¿Ya? Así que se puede hacer de las dos formas el cálculo de la resistencia en paralelo. Usted elige la que sea más fácil. ¿Vale? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya. Tenemos entonces la resistencia total. Después que tengo la resistencia total, ¿qué tengo que hacer? Calcular la corriente total. Siempre se parte por esa parte. Valga la redundancia. Corriente total es igual. Me voy al triangulito. Tapo la I. Me queda voltaje dividido resistencia, ¿cierto? Entonces, como estoy calculando la corriente total, tengo que ponerle voltaje total dividido resistencia total. Es igual. ¿Cuál es el voltaje total? A lo que está conectado todo el circuito. En este caso, aquí está conectado a 30 volts. Ese es el voltaje total. 30 volts. Dividido por la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? La que sacamos acá. 0,53.
0,53. Y esa división nos va a dar un resultado de 30 dividido 0,53, 56,6, y tiene más decimales. Con un número después de la coma es suficiente. Este, como es corriente, son amperes. ¿Ya? Ahora, estas conexiones están en paralelo. Entonces, ¿qué se mantiene constante? ¿La corriente o el voltaje? Voltaje. El voltaje, correcto. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2, igual al voltaje en la resistencia 3, igual ahora dejaste chiquitita la Abby que casi me habla. al voltaje 4. ¿Y cuál es el voltaje total? Los 30 volts que están aquí, esos de ahí. Ese voltaje es el mismo acá, acá, acá y acá. ¿Ya? Por eso se repite el voltaje. Por eso ustedes tienen que saber muy bien cuándo están conectados en serie y cuándo están en paralelo. ¿Vale? Ahora que tengo los voltajes, yo podría calcular, por ejemplo, las corrientes. ¿Ya? La corriente 1, la corriente 2, etc. ¿Ya? Vamos a hacer por acá. Corriente 1 primero. Me voy al triángulo. Ahí está el triángulo. Tapo la I. Y me queda voltaje dividido por resistencia. Entonces, esa fórmula la coloco aquí. I es igual voltaje 1 dividido resistencia 1. Y reemplazo los números. El voltaje 1 es el mismo que el voltaje total, porque está en paralelo, dijimos. 30. Dividido por la resistencia 1. ¿Cuál es la resistencia 1? 1 ohm. Entonces, 1. Obviamente, eso me da 30 amperes, perdón. Estamos calculando las corrientes. Después hago lo mismo con la corriente 2. Es igual al voltaje 2 dividido por la resistencia 2. El voltaje 2, ya dijimos que es el mismo 30 dividido por la resistencia 2. Me voy para arriba, la resistencia 2, esta vale 2. Entonces, hago la división. No necesito ni siquiera calculadora, ¿cierto? Porque eso da, gracias, 15 amperes. Después hago la corriente 3. Es igual al voltaje 3 dividido por la resistencia 3. Es igual. ¿Cuál es el voltaje 3? El voltaje 3 está aquí, perdón. Es el mismo que el 4, que el 1, ¿no? Vale 30. Y la resistencia 3 vale 4. Por lo tanto, aquí va a quedar 30 dividido 4. Y 30 dividido 4 da 7,5 amperes. Y finalmente, la I4. Hago la misma historia, pero ahora sería voltaje 4 dividido resistencia 4. Y reemplazo. El voltaje 4 vale 30 dividido por la resistencia 4, que vale 8. Ahí está. Entonces hago la división. 30 dividido 8. Eso da 3,75. Es igual 3,75 amperes. ¿Cómo sé que está bueno esto? Si yo sumo estas 4 corrientes, ¿ya? Los 30 más el 15 más el 7,5 más el 3,75 tiene que darme la corriente total, que es la que sacamos por acá, 56,6. Puede tener variaciones, ¿ya? Acuérdense que este número no era justo 0,53, sino que no tenía, era periódico, ¿ya? Así que puede tener variaciones. Pequeñas, pero en general se va a mantener. Eso es todo lo que se hace para circuitos en paralelo.
Consultas, dudas. ¿Alguien se perdió por ahí? Pregunten ahora o callen para siempre. ¿No hay dudas? ¿No? Gracias. ¿Es bueno hablar solo? No, profe. ¿No? ¿Está claro? Ya, vale. No, profe, está todo claro. Está todo claro. No se queden con duda porque después van a estar vuelto locos haciendo el ejercicio que viene a continuación. Ya. Esos son los circuitos en serie y en paralelo. Ahora, lamentablemente, no siempre viene así, serie y paralelo, sino que vienen mezcladitos, mixtos. Es más, en la guía aparece un circuito mixto, ¿ya? Muy parecido al que voy a hacer a continuación, ¿ya? Así que cualquier duda donde queden pegados, hagan las consultas, porque si no van a quedar más perdidos que Miguel Strogoff. Vamos viendo. ¿Se ve el circuito? Sí, profe. Se ve. ¿Sí? Ya. Aquí fíjense que hay dos resistencias, R2, R3, y aquí hay una que se llama R1, ¿cierto? Ahí están los valores, 1, 2 ohm, 6 ohm. Entonces, aquí hay un circuito mixto, ¿ya? En la guía sale un ejercicio similar a este. Yo diría que es casi lo mismo, ¿ya? Lo único que cambia es que estas dos resistencias están colocadas aquí abajo, pero el desarrollo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que se hace con el otro, ¿vale? Y hay una tablita que hay que completarla. Cuando ustedes manden la guía, yo voy a revisar la tabla, solamente los resultados que ustedes pusieron acá, ¿ya? No voy a revisar el desarrollo, porque si no terminaría el día del níspero más o menos de revisar cada uno de los pasos que ustedes hicieron. Así que voy a revisar solamente la tabla. Así que, ojo cómo se desarrolla este ejercicio. Cuando tengo un circuito mixto, lo primero que debo hacer es tomar aquellas resistencias que están conectadas en paralelo. ¿Cuáles de estas resistencias están conectadas en paralelo? Esa es la pregunta. La primera. No se apuren cada uno. R2 y R3. Correcto. La R2 y la R3 están conectadas en paralelo. Estas dos están conectadas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar estas dos que están en paralelo. Siempre se parte con estas que están en paralelo, ¿ya? Y les tengo que poner un nombre. El nombre luego lo colocan ustedes. Da lo mismo el nombre en realidad, pero es para no perderse. Así que voy a tomar estas dos, ¿ya? Entonces a ese le voy a llamar R, le voy a poner un nombre y le voy a poner A. Puede ser B, C, da lo mismo. Entonces le voy a poner RA. Eso es lo que voy a buscar. Primero. ¿Y cómo están conectadas estas dos, dijimos recién? En paralelo, ¿correcto? Por lo tanto, lo que tengo que utilizar es la fórmula para cuando están en paralelo. Entonces, si ustedes se fijaron en el ejercicio anterior, para calcular la resistencia en paralelo se escribe 1 partido por la resistencia total, ¿cierto? Pero como voy a calcular, no es la total todavía, sino que estas dos, tendría que ponerle el nombre RA. Es igual a 1 partido por R2, que está de arriba, más 1 partido por R3, que es la que está aquí abajo. Y con esos numerillos tengo que trabajar. Entonces, esta cosa
Va a quedar así. 1 partido por RA, ¿cierto? Va a ser igual a, perdón, voy a poner el tiro en los números mejor. Si no, vamos. R2. R2 dice que vale 2. Entonces aquí coloco 2. Más 1 partido por R3, que vale 6. Ya. Y aquí tiene las dos posibilidades. Hacerlo como lo hice en la primera parte, sacando mínimo como un múltiplo, o haciendo la división, como les sea más cómodo. Cualquiera de las dos tiene que dar el mismo resultado. Ya. Yo como soy viejito, lo voy a hacer a la antigua. ¿Ya? Voy a sacar el mínimo como un múltiplo entre 2 y 6, que sería, gracias, 6. Después digo, el 1 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 6. Y 6 por 1, perdón, digo, el 2 en el 6, el 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3. 3. Y 3 por 1, 3. 3. Entonces aquí coloco 3. Más. El 6 en el 6 cabe una vez. Y 1 por 1, 1. Sumo estos numeritos de arriba. Me va a dar 4 partido por 6. Ahí llegué a esta fracción, 4 sextos. Ahora, acuérdense que tengo que invertir. Entonces, este RA que está debajo va a quedar arriba. RA partido por 1, pero el 1 no lo coloco. Entonces me va a quedar 6 partido 4. Y ahí hago la división. 6 dividido 4 me da 1,5. 1,5. Estos son ohm. Esa es la resistencia A, 1,5. Ya. Entonces ahora tengo que volver para atrás. ¿Cómo me va a quedar este circuito? De la siguiente forma. Imaginación. Ahí está el circuito. Estas dos, como estaban en paralelo, las reemplazamos por este valor, RA. Por lo tanto, aquí va a quedar esta resistencia. Esta resistencia va a estar ahí. ¿Ya? Después, esta de acá sigue igual. Así que va acá. Y acá se supone que va la batería, por si acaso. Aquí abajo va la batería. Ahí va la batería. Eso no cambia. Esta, acuérdense que es RA. Por lo tanto, aquí sería RA. Y esta de aquí al lado sigue siendo R1. Esa que está ahí, R1. Así iría quedando el circuito. De estos dos que estaban en paralelo, quedaron así. Ahora, ¿cómo están conectadas estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Están estas dos ahora conectadas en serie. Y como son las dos últimas que me quedan, ¿qué se hace para calcular la resistencia en serie? Gracias. ¿Qué se hace para sumar, para sacar la resistencia de estas dos cuando están en serie? ¿Sí? Ya. Se suman. Entonces, como ya son las últimas dos que me quedan, entonces voy a calcular la resistencia total. Es igual a RA más R1. Es igual. Esta es la parte más importante, chiquillos, porque si ustedes se equivocan en esta parte, todo lo que viene en la tablita después va a estar malo. Se creen que no, ojo. RA
¿Cuánto me dio RA? 1,5. 1,5. Más R1. ¿Cuánto vale R1? Ahí está R1, vale 1. Por lo tanto, la suma de estos dos me da 2,5 ohm. Esta es la resistencia total. Por lo tanto, este es el numerito que debe ir acá. 2,5. Y ahí tendría esa parte lista. ¿Qué más me falta? Todas estas cuestiones de acá. Entonces, aquí donde tienen que tener ojo. Después que tengo la resistencia total, lo que tienen que calcular a continuación es la corriente total. Corriente total es igual. Tapo ahí en el triángulo. ¿Qué me queda? Voltaje total dividido por resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? A lo que está conectado todo este circuito, ¿ok? Y este voltaje está aquí. Este numerito que dice que está conectado a 6 volts. Entonces, 6 volts dividido por la resistencia total, que es este número que sacamos acá, 2,5. 2,5. Y con eso hago la división y tengo la corriente total. Entonces, 6 dividido por 2,5 me da 2,4. 2,4 amperes. Esa es la corriente total. ¿Y dónde la coloco? Acá. 2,4 amperes. El voltaje total también lo tenemos. Son estos 6 volts. Así que aquí coloco 6 volts. Y ahí va la tablita. Me faltan las corrientes. Todas esas que aparecen ahí. Veamos. Y aquí, ojo. En este circuito que está acá, que está en serie, ¿qué se mantiene igual? ¿La corriente o el voltaje? La corriente. La corriente. Entonces, la corriente total, la que sacamos recién, la corriente total, va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, que se llama, le pusimos A, por lo tanto tiene que ser la corriente que pasa por A. Es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, o sea, I1, que es igual al numerito que sacamos recién aquí arriba, 2,4. Estos son amperes. Ahora, con eso, ¿para qué nos va a servir? Para calcular los voltajes. ¿Cómo se calcula el voltaje? Tapo la B en el triángulo. Me queda I por R. Por lo tanto, calculo voltaje A es igual a resistencia A, o IA, da lo mismo, IA por RA. Y reemplazo los números. ¿Cuánto es la corriente A? Vale lo mismo que esto, 2,4. Por la resistencia A, y la resistencia A la sacamos aquí, 1,5. Por lo tanto, 1,5. Y eso nos va a dar un numerillo que es igual a 3,6. 3,6 volt. ¿Ya? Y puedo sacar al tiro el voltaje aquí. El voltaje 1, porque esa es la resistencia 1, va a ser igual a I1 por R1. Fíjense que cada vez que uno calcula estas cuestiones, si aquí tengo un 1, todo lo demás tiene que ser 1. No puede ser un 1 y un 2, por ejemplo. No se vayan a condolear. Entonces, la corriente 1 es la misma que la corriente total y la misma que la corriente que pasa por la A, así que vale 2,4. 2,4 por la resistencia 1. Y la resistencia 1 tiene un valor que lo vimos aquí arriba, ahí está aquí, 1, y también está acá, 1. Por lo tanto, aquí multiplico entonces por 1. Eso me va a dar como resultado 2,4 volt. ¿Ya?
Si ustedes suman este... Ay, me embolé parece. Perdón. Que se me corrió la cuestión para allá. Pero no, nada. Dijimos que calculamos el voltaje A es igual a la resistencia por IA o IA por RA, da lo mismo. Eso da resistencia A 2,5 por la corriente que vale 2,4, eso daba 3,6 si mal no recuerdo. 2,5 por 2,4. No. La 6, profe. Pero RA vale 1,5 nomás, me emocioné. RA vale 1,5, ahí está. Por 2,4. Ahí sí. 1,5 por 2,4, 3,6. 3,6. Y abajo, voltaje 1 es igual a R1 por I1. Es igual, R1 dijimos que vale 1 por I1 que vale 2,4. Eso da como resultado 2,4. Si estos son volt, si ustedes suman estos dos numeritos, 3,6 más 2,4, tiene que dar el voltaje total que son 6 volts. Y da en este caso exacto. ¿Ya? Es una forma de comprobarlo. Por lo tanto, ahí tengo el voltaje 1. Ya. Ahora voy a ir reemplazando algunos valores. Tengo el voltaje 1 que vale 2,4. Por lo tanto, ese 2,4 iría acá. 2,4. También tengo la corriente 1, que está ahí, vale 2,4, que también iría acá. Pero estos son amperes y estos son volt. Ojo, ¿eh? ¿Y qué me faltaría? La corriente 1, la corriente 3, el voltaje 2 y el voltaje 3. Eso es lo que me falta. Entonces ahora retrocedo un poquitito. Ahí. Estas dos, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Estas Paralelas. dos en paralelo. Ya. ¿Qué se mantiene constante? ¿La corriente o el voltaje? ¿Qué se mantiene Voltaje. constante? El voltaje. Ya. Y si ustedes recuerdan, aquí sacamos el voltaje A. Aquí abajito sacamos el voltaje A, que me dio 3,6. Eso significa que esos 3,6 están en esta parte y en esta parte. Por lo tanto, el voltaje A es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, que es igual a, ¿cuánto fue que era? 3,6. 3,6. ¿Por qué? Porque están conectadas estas dos en paralelo. Entonces aquí no hay que hacer ningún cálculo. ¿Ven? ¿Se fijan? Entonces ese voltaje 2 va acá, 3,6, y va acá, 3,6. Y ya solamente nos faltarían estas dos de aquí, que son las corrientes. ¿Ya? Y ahora entonces calculo la corriente, por ejemplo, la corriente 2. Y 2 es igual. Tapo el triangulito, ¿qué me queda? Me tapo la I y me queda voltaje dividido resistencia. Entonces, voltaje 2 dividido por la resistencia 2 es igual. ¿Cuál es el voltaje 2? Este que pusimos acá, 3,6. Dividido por la resistencia 2. Y la resistencia 2 tiene un valor de 2. Por lo tanto, dividido por 2 ese número. Y eso me va a dar, en este caso, 3,6 dividido 2
1.8. 1,8 amperes. ¿Ya? Y la corriente 3, que es la otra que me falta, es igual al voltaje 3 dividido resistencia 3. El voltaje 3 ya lo tenemos acá, vale 3,6, dividido por la resistencia 3. La resistencia 3 tiene un valor de 6, que es el mismo que está acá. ¿Ya? Entonces dividido 3.6, dividido 6, y me da 0,6. Sí, 0,6 amperes. Y esos dos números los traslado para acá. O sea, aquí coloco 1,8 y acá 0,6. 0,6. Y ahí estaría completa la tabla. Este es el más sencillo de los circuitos, ¿eh? Si ustedes buscan en internet, hay un circuito que da de miedo. ¿Ya? Así que de la misma forma tienen que hacer ustedes el ejercicio de la guía. Yo voy a revisar en la tabla solamente, no voy a revisar el desarrollo. Voy a confiar plenamente en ustedes, así como ustedes confían en mí, yo voy a confiar en ustedes y voy a revisar estos numeritos. ¿Vale? Lo más importante es que esté bien calculada la resistencia total, porque si está mala la resistencia total, va a estar todo malo lo que viene a continuación. ¿Ya? Dudas, chiquillos. Pregúntenme todas sus dudas, porque si alguien se perdió en el camino, estamos fritos. Profe, ¿Sí? ¿qué era la resistencia? La resistencia, sí. Lo que pasa es que estas dos que están aquí, R2 y R3, hay que transformarlas. Entonces, como están en paralelo, yo la transformé en una sola, que le llamé resistencia A. A todas estas dos le llamé resistencia A. Por eso, como están en paralelo, hice esas dos primero. ¿Ya? Y le puse RA. ¿Alguna otra duda? Vale, gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno, si alguno de ustedes está grabando esta clase, sería conveniente que la compartieran con alguno de los personajes que probablemente no están hoy día. O están haciendo tuto. Profesor, ¿puede Sí. explicar después de la resistencia total? Es que en la parte de la fórmula ahí me Ahí. perdí. En esta parte. O sea, lo que ahí abajito. Ya. Después que saco la resistencia total, 2,5, a continuación calculo la corriente total. ¿Ya? Y total. Entonces, me voy al triángulo, tapo la I, me queda voltaje partido por resistencia, ¿cierto? Entonces, como es total, le coloco la T. ¿Y cuál es el voltaje total? A lo que está conectado todo el circuito, en este caso a 6 volt. Esos son los 6 que están ahí. Y la resistencia total, oye, aquí me equivoqué. No, aquí está. Resistencia total 2,5. Aquí está. ¿Ve? Y hago la división. 6 dividido por 2,5 me da 2,4 amperes. Esa es la corriente total. Y esa es la que puse aquí, ¿ves? 2,4. Y los 6 volts es lo mismo que está acá. Se colocan nomás. ¿Sigo para abajo o no? Sí, solamente la siguiente. La siguiente, ya. Después dije, como estas dos están conectadas en serie ahora. No. ¿Perdón? Bueno, siga. ya. Como estas dos están conectadas en serie, lo que se mantiene igual es la corriente, ¿ya? Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa por A, igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, es I1. Aquí no hay que hacer ningún cálculo, sino que hay que acordarse de eso, que cuando están en serie y son las dos últimas, entonces se mantiene igual. Y es la misma corriente que saqué aquí, 2,4. Entonces, ese 2,4 la coloco en la I1, ahí está, 2,4. Después con esta información,
Lo que hice a continuación fue calcular el voltaje aquí y el voltaje acá. Entonces le puse voltaje A, ahí está, es igual a resistencia A por corriente A. La resistencia A, ya la calculamos muy arriba, vale 1,5, ahí está el 1,5. Y la multipliqué por la corriente, 2,4. Ahí me da 3,6. Y después calculé el voltaje en esta parte, que sería R1 por I1. R1 es el valor de esto, que vale 1, que es el numerito que está aquí. 1. Por la corriente, 1, que vale 2,4. Y ahí hice la multiplicación, me dio 2,4. Y ese 2,4 volt lo coloco aquí. Coincide con este, no es coincidencia nomás, no siempre es así. Y después retrocedí. Después al final retrocedí. ¿Ya? Y dije, pregunté, estas dos están conectadas en paralelo. ¿Qué se mantiene igual? Y ustedes me dijeron el voltaje. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí, estas dos, que sería voltaje A, que lo sacamos aquí, 3,6, es el mismo que hay en el voltaje 2, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Por eso aquí me puse voltaje A es igual a voltaje 2, igual a voltaje 3,6. Y esos numeritos los puse aquí, voltaje 2, 3,6, voltaje 3, 3,6. Y después calculé finalmente las dos corrientes que me faltaban. ¿Ven? I2, voltaje 2, resistencia 2. El voltaje 2 lo saqué de aquí arriba, 3,6, y R2 está aquí, 2. Y 3,6 dividido por 2, 1,8. Ahí está el 1,8. Después el voltaje 3 dividido por la resistencia 3. O sea, el 3,6 dividido por R3, esta, que vale 6. Y eso da 0,6. Y lo puse acá. Ya. Consulta, ¿alguna duda? ¿Quedaron muy perdidos, no? O más o menos. ¿No? No me dudas. No, profe. Ya, bueno, de todas maneras, si tuvieran cualquier duda, no se olviden que está mi correo, me mandan una foto, están medio perdidos con el ejercicio, cualquier cosa, y tengan paciencia, sí, porque tengo más pedidos que viejito pascuero, ¿ya? Así que estén bien, no salgan mucho, no se vayan a contaminar ahí, y vayan a enfermar a alguien de la familia después, y cualquier cosa, ustedes saben mi correo, ¿ya? Espero que les haya quedado un poco claro toda esta guía en particular. Y si estuvo bien, háganle con el dedito para arriba por lo menos. Ya, Bueno, chiquillos. profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Disculpen Chao, los profe. errores. Chao, profe. Disculpen las pifias si hubiera alguna por ahí. Chao, chao. Chao. Ya, profe.